amigos de Easy Automate, hoy estamos aquí en otro vídeo para enseñaros a trabajar con documentos. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer con los documentos es aprender a mover documentos, copiar documentos que tengamos en nuestras carpetas, etc. Eso lo podríamos utilizar para mover facturas que ya hayamos trabajado con ellas, por ejemplo, sino también para mover documentos a carpetas, a ciertas carpetas. Yo esto lo utilizo, por ejemplo, cuando trabajamos con presentaciones de impuestos. Una vez hemos presentado estos impuestos, pues podemos mover estos impuestos a las carpetas que nos interesen o a carpetas para el cliente que lo pueda ver, etc. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos primero de todo una carpeta con 4 documentos. Hemos creado 2 documentos Word y 2 documentos Excel para hacer la prueba. Lo que vamos a hacer en el apartado de archivo, si os fijáis, existe 2 opciones que nos interesan. Primero de todo, copiar archivos, mover archivos. También existe eliminar, podemos cambiar el nombre de estos, etc. Lo que vamos a hacer primero va a ser copiar archivos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta un par de cositas. Los archivos que vamos a copiar, antes los tenemos que obtener. Lo que tenemos que hacer aquí, si no, va a ser copiar solo un archivo o una variable. Pero primero, para copiar varios archivos, por ejemplo, si queremos copiar solo los archivos Word, lo que tendríamos que hacer es obtener estos archivos Word, porque aquí lo tendríamos que hacer de uno en uno. En este caso, al ser 2, no existiría ningún problema, pero sí que cuando nos encontremos más archivos, carpetas de 100, 200, 1000, 2000 documentos, sí que sería un problema. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos estos documentos primero de todo? En el apartado de carpeta tenemos obtener archivos de la carpeta. Esto es lo que nos interesa. Cuando pongamos la carpeta, simplemente podemos copiar la dirección, pegarla y ya está. Si os fijáis, existe otro campo para rellenar, filtro de archivo. Aquí lo que teníamos que hacer es, si nosotros no ponemos ningún filtro, ponemos solo el símbolo de multiplicar, este asterisco, nos va a tener todos los documentos. Ese asterisco lo que quiere es, o lo que significa para Power Automate es que cualquier documento me parece bien, lo que haya. Es simplemente el filtro. Vamos a probarlo. Si os fijáis, nos ha obtenido 4 documentos. ¿De qué forma nos obtienen los documentos? Nos obtienen los documentos, primero de todo, con toda la dirección, la carpeta que hemos tenido y el documento con su extensión, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora explicaremos el por qué. Y luego, si damos clic a más, podemos ver que hay diferentes variables dentro de cada documento. El nombre sin su extensión, el nombre completo, el nombre sin su extensión está aquí abajo, perdona, el nombre con la extensión pero sin la ruta, la extensión, etcétera. El tamaño, la fecha de creación y todo. Lo que vamos a hacer, pues, es filtrar los documentos que nos interesan. Nosotros queremos los Words, por lo tanto, nos interesa la extensión Docs. Luego vamos a enseñar cómo obtener archivos con el filtro en medio del documento, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, como el nombre empieza con documento1.docs, nosotros lo que vamos a obtener es todos los nombres que terminen con docs. Nos da igual lo que exista antes. Lo que exista antes nos da igual, por eso sirve el asterisco. Lo que nos importa es lo que existe después, que es el punto .docs, cómo termina el nombre del archivo. Si obtenemos esos archivos, veréis que solo nos ha obtenido 2 archivos, que son los documentos Word. Aquí ya no nos ha obtenido los Excel. Por lo tanto, eso perfecto. Ahora imaginad que, como veis en la carpeta, existe el documento 1, documento 2 y Excel 1, Excel 2. ¿Cómo podemos hacer para filtrar, por ejemplo, solo los documentos 1, solo los documentos que tengan un 1 en el nombre? Pues vamos a ver que también es muy sencillo de hacerlo. En vez de... Vale, ¿cómo lo tenemos que hacer eso? Lo que tenemos que hacer es... Ponemos el número que queremos filtrar
Y lo que queremos saber es todos los documentos. Me da igual lo que haya antes y me da igual lo que haya después del nombre. Para eso sirven los asteriscos. Eso también lo podemos utilizar en variables en interfaz de usuario, que ya veremos más adelante. Si nosotros lo que hacemos es obtenemos los archivos de esta carpeta, si vamos a los files, a los documentos que nos ha sacado, si os fijáis, el documento 2 y Excel 2. Nos ha sacado el documento 2 y Excel 2. De esta forma lo que ha hecho ha sido filtrar los documentos que tenían el 2 en su nombre. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora estos documentos los queremos mover. O más que mover, los podemos copiar. Vamos primero a copiar los documentos y si os fijáis, en vez de poner solo un documento, lo que podemos hacer es arrastrar toda la variable files. Como files son dos documentos, nos va a mover o nos va a copiar en este caso los dos documentos. ¿A qué carpeta de destino nos queremos mover? Lo vamos a mover simplemente a la carpeta de ejemplos para que lo veáis. Y aquí hay diferentes opciones. Si el archivo existe, puedes no hacer nada o lo puedes sobreescribir. De momento vamos a hacer no hacer nada. La variable que nos produce es copied files o archivos copiados. Si nosotros le damos al play y ejecutamos el flujo, como podéis ver, en ejemplos se nos han puesto los dos documentos. Se nos han copiado. Otras cosas que podríamos hacer para trabajar con estos documentos sería mover los archivos. Sería exactamente lo mismo. Podríamos poner la variable. Ahora lo que podríamos hacer es obtener los archivos copiados y moverlos a otra carpeta, o los mismos archivos que hemos tenido, moverlos a esta misma carpeta. La diferencia entre copiar y mover es sencilla. Si los copiamos, vamos a tener los archivos en la carpeta original y en la carpeta final. Si los movemos, no son en la carpeta final. Ahora imaginaros que esos archivos no nos gustan, por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora imaginaros que esos archivos no nos gustan, por lo tanto los queremos eliminar, pero los queremos eliminar de la carpeta final. Si os fijáis en Files, la ruta de la carpeta está en la carpeta temas varios. Y los archivos copiados se han copiado en la carpeta ejemplo. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer es eliminar los archivos en la carpeta final, sería simplemente eliminar los archivos copiados. De esta forma, si nosotros ejecutamos el flujo, vamos a ver cómo estos dos documentos van a desaparecer. Aquí hay una cosita que tenemos que tener en cuenta y es que si no hacemos nada, no existen los archivos copiados porque no vamos a hacer nada. Para poder borrar esos archivos, en este caso, como ya tenemos los archivos creados, tendríamos que sobreescribir primero y de esta forma sí que nos va a eliminar los archivos en la carpeta de destino. Para eliminar archivos, lo que podríamos hacer es simplemente lo mismo. Cogeríamos los archivos de la carpeta y los eliminaríamos. Sería eliminar y eliminar los documentos files. De esta forma, cuando ejecutemos el flujo nos va a eliminar los archivos que contengan un 2 en su nombre. Si nos vamos a la carpeta, vamos a ver que estos documentos ya no existen. Con tema archivos se puede hacer muchísimas cosas. Ahora podríamos coger estos archivos que tienen un 2 en su nombre, les podríamos cambiar el nombre, podríamos leer lo que pone dentro del archivo y muchas otras cosas más. Pero de momento nos vamos a quedar aquí. Espero que les haya sido de utilidad. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle like, suscribiros y si tienen cualquier duda o cualquier sugerencia, déjenmelo en los comentarios o envíenme un correo y estaré encantado de responderle. Adiós.